Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy estamos a 21 de enero de 2021, el 21 del 01 del 2021, ¿no? Imagínense, día bastante icónico, apocalíptico, un buen número, conjunto de números. Vamos a comenzar con este bloque informativo. Ya estamos aquí con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy bien informado, ¿no? Este año y este día es así como de esos días en donde es el 01, hay un 0 aquí, hay un 1 y un 2, ¿no? 2021. Con este mismo año, ¿no? Se forma también el año con el día y el mes, son de esos días especiales. Así es que bueno, pues vamos a comenzar este día. Son 3 de la tarde con 56 minutos. Un día bastante raro. Hay mucho sol. Ayer tuvimos muchísima radiación. Hoy tenemos mucho sol. Ya después de nuestra jornada noticiosa con toda esta toma de protesta de Joe Biden, ¿no? Que se dio relativamente en santa paz, entre comillas, ¿no? Mientras tanto en Madrid hubo una explosión de un edificio. Así es que bueno, pues estamos comenzando este bloque informativo. Mi nombre es Teresa Salazar, estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Buonasera a todos, good evening. Y bueno, pues son 3 de la tarde con 58 minutos, 3 de la tarde con 58 minutos. Vamos a comenzar este bloque informativo. Y bueno, pues el conteo COVID, hoy tenemos 1.688.944 casos. Tenemos 425.900 casos sospechosos. Ya la cifra de fallecidos asciende a 144.371. Tenemos 1.264.780 casos curados. Y también tenemos 97.008.069 contagios en el mundo. 97 millones. Imagínense, una cifra bastante fuerte, ya estamos llegando a los 100 millones de contagios de COVID en el mundo, que es una cifra bastante importante. Ayer notificaron también que las muertes de COVID ya subieron tan solo en Estados Unidos a las bajas que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una cifra bastante llamativa, el hecho de que hayan perdido ya tanta gente como en la Segunda Guerra Mundial. Yo me pregunto, ¿y esto qué es? ¿No es una guerra? ¿No? Hay gente que lo dice, ya nos lo han dicho. Y bueno, imagínense nada más que ya las cifras de coronavirus, de las muertes por COVID en Estados Unidos, ya ascendieron a estas cifras de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, las bajas que tuvieron, ¿no? Es una cifra bastante fuerte, es una cifra en donde pues realmente, digo, si no estamos en guerra, ¿no? ¿Qué sería esto? Un genocidio, sin duda es un genocidio, ¿no? Vamos a comenzar con este bloque informativo también con lo que nos dice Reforma. Dice: sugieren banqueros reemplazar utilidades por bono. ABM sugirió sustituir el reparto de utilidades por bonos de productividad y solicitó que se permita la subcontratación interna y externa. Anuncia Biden nuevas medidas contra el COVID. Joe Biden firmó órdenes para nueva estrategia contra COVID que incluye acelerar vacunación, aumento de pruebas y cuarentena para viajeros. También dice: siempre supimos que el ejército estaba involucrado, ¿no? Esto lo dice padre de uno de los 43 cuyos restos fueron hallados en Cocula. Exige detención de altos mandos castrenses y de exfuncionarios de Guerrero. También exigen indagar a fondo a militares y policías en el caso Iguala. Diputados pidieron al gobierno indagar a fondo a militares y policías implicados con el crimen a fin de aclarar casos como el de los 43. Y bueno, ahí vemos la careta reutilizable, SICAP. También déjenme comentarles que quien está, Atfil, está sacando una escafandra muy bonita.
práctica para todos aquellos que necesiten está sacando unas escafandras para todas aquellas personas que necesiten protegerse. Bueno, pues es una opción ad fin, ¿no? Y dan positivo a virus 6 integrantes del América. Tras realizar pruebas COVID en América, 3 jugadores, entre ellos Ochoa, un integrante del cuerpo técnico y 2 de staff, dieron positivo. También ya les había comentado, el día de ayer el cardenal Norberto Rivera ya se diagnosticaba, se daba la notificación de que estaba intubado, que la Arquidiócesis Primada de México le había dado la espalda principalmente al cardenal Norberto Rivera, no estaba atendiendo sus gastos de médicos que estaban corriendo ahorita porque no está como en el seguro, no se contempla el COVID, así es que pues ahorita él está teniendo que pagar todo esto. Y creo que por lo pronto tendrían los seguros que de alguna forma contemplar eso, ¿no? Gastos médicos, independientemente, ¿no? De si es COVID o no, pero bueno. Acusan gasolineros freno de CRE a inversiones. Falta de seguimiento de permisos por parte de CRE está ocasionando un freno a inversiones ya realizadas en el sector gasolinero, señaló Onexpo. Y se incorporará a Estados Unidos a Plan COVAX. Estados Unidos se sumará hoy a COVAX, plataforma creada por la OMS, para garantizar reparto equitativo de vacunas contra COVID en el mundo. Anuncia Biden nuevas medidas contra COVID. Joe Biden lanzó plan contra COVID que incluye llamado nacional a usar cubrebocas 40 para viajeros a Estados Unidos y redirección de recursos también. Se espera algunas empresas de origen chino que han sido sancionadas por Donald Trump, esperan que se revise su caso particularmente por Joe Biden y que se eche para atrás algunas cosas. Y deja 5 muertos el incendio en mayor fábrica de vacunas del mundo. Al menos 5 personas murieron en un incendio en Serum Instituto, mayor fabricante de vacunas del mundo. No hubo daños en la producción de dosis. Y también exhiben presión a testigo de Corral y valida AMLO nueva versión de Ayotzinapa y liga AMLO a Twitter con el jefe Diego, ¿no? Y por ahí también sacó el jefe Diego ahí en una publicación que hizo de Milenio un comunicado con respecto al caso Cienfuegos, ¿no? Comenta, dice, vamos a escuchar un poquito lo que dice el caso de Cienfuegos, sobre Cienfuegos, el jefe Diego. Vamos a escucharlo porque dice: no lo condenó la justicia ni la fiscalía, pero el presidente Andrés Manuel desde el principio lo condenó y dijo: es ejemplo Cienfuegos de la corrupción de nuestro país, ¿no? Dice, nadie más lo condenó más que él, ¿no? Y eso es lo que dice el jefe Diego. Cienfuegos ya quedó limpio, pero AMLO lo condenó como delincuente. Hace 3 días recibimos la grata noticia, por cierto, nada sorprendente, de que la Fiscalía General de la República decidió el no ejercicio de la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos, porque no encontró delito en la documentación que recibió de los Estados Unidos y porque después de hacer una investigación de la vida del general y de su patrimonio, tampoco halló nada que perseguir. Esto quiere decir que ciertamente la honra y el honor del general quedaron limpios. Y quedó también limpio, por lo tanto, el nombre de ese soldado mexicano. Pero lamentablemente hay otro nombre que no quedó limpio. Y me refiero al jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. Me refiero a López Obrador. Porque cuando éste supo de la arbitraria detención del general, no hizo valer frente al pueblo de México la presunción de inocencia que corresponde en favor de cualquier imputado, ni exigió juicio justo en los Estados Unidos. Lo primero que hizo fue decir
textualmente, que es una muestra inequívoca de descomposición, de cómo se fue degradando la función pública durante el régimen neoliberal. Así, sin pruebas, así, sin juicio, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas condenó como delincuente a un soldado mexicano. Y bueno, pues estas son las... Es sumamente grave. Por fortuna, las Fuerzas Armadas de México saben que cada día es un día menos y que ya faltan menos de 4 años de tener a ese jefe supremo. Acaba de tocar un punto bastante importante aquí nuestro queridísimo jefe Diego, ¿no? Es un día menos para tener este jefe supremo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínense, pobres Fuerzas Armadas, ¿no? Yo me imagino saber que muchos de ellos llegaron por cuestiones bastante polémicas, ¿no? Como Enrique Peña Nieto, por ahí Calderón, Fox, ¿no? Y tener que cuidarlos y respetarlos y hacer valer sus órdenes, ¿no? Porque no pueden dar un golpe de estado, no pueden ser insurrectos, ¿no? No pueden decir no los seguimos, no los obedecemos o no los apoyamos, sean quien sea, porque son el presidente los que eligieron el pueblo y a través de la democracia y del INE, ¿no? Supuestamente porque salieron en elecciones democráticas, robadas o no, a ellos no les compete eso es materia del INE, materia electoral, no es su materia. Y aunque sepan qué clase de gente son, imagínense rendirles honores, ¿en qué dilema, no? Sin embargo, muchos de ellos han sido muy leales al pueblo de México y para no provocar caos o un golpe de estado militar, no se han revelado. Toca un punto, el dedo en la llaga, el jefe Diego, ¿no? Y como dices, un día menos, ¿no? De seguirle, de obedecer a este jefe supremo, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos, incluido él, incluido por ahí estaba Krill y muchos otros, aspiraron a ser presidentes? También con esta cola, ¿no? Con esta invención, siembra de pruebas o cuestiones que realmente hicieron de corrupción, porque se ha sabido de muchos, por lo menos en el PAN, los panistas fueron ejemplo de giros negros, ¿no? Y lamentablemente, imagínense, también a ellos los tendrían que obedecer las Fuerzas Armadas. Qué dilema y qué punto tan importante acaba de tocar el jefe Diego. Y esto va a dar para más. Así es que bueno, exhiben presión a testigo de corral, ¿no? Confiamos en Harfuch, dice Claudia Sheinbaum, tras acusación de que García Harfuch recibía dinero de Guerreros Unidos. Sheinbaum respaldó al jefe de la policía y dijo que confía en él. Y bueno, señora Lupita Hampshire de Molina, doña Delfina Zurita Patiño, señor Bastián Van Jeffen, la señora María Lidia Archiriaca, el señor Batián Van Jeffen y también el señor Carlos Guevara Domínguez, el señor Luis Ángel Campillo Pedrón, el ingeniero José Alfredo Ríos Urbano, la señora Delfina Zurita Patiño. Bueno, todos ellos descansen en paz. Estas son las esquelas de Reforma del día de hoy, 21 de enero de 2021. Y se coloca Gaby López en su liderato en Orlando. La golfista mexicana Gaby López se ubicó en segunda posición del torneo de campeones en la LPGA al finalizar la primera ronda con 65 golpes. Y bueno, era George O. Bill Clinton. El presidente expuso en su conferencia mañanera era una diapositiva con el nombre de George Clinton. El documento fue corregido posteriormente, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y también déjenme comentarles
que hoy le preguntaron qué hubiera querido ser presidente, ¿no? Si no hubiera sido presidente. Y él también dijo que le hubiera gustado ser periodista, ¿no? También hicieron alusión a algunos periodistas acerca de sus enlaces que está haciendo, ¿no? Y dice, está como conductor de televisión, lo está haciendo muy, muy bien, ¿no? Y sí, esto ya se había visto venir desde que dijeron de Benito Bodoque, ¿no? Parece que está presentando un programa de televisión y realmente se está volviendo un reality show, lo que son las mañaneras, ¿no? Toda la información que quieran, incluso efemérides, historia, todo lo que tenga que ver, lo está acaparando el gobierno y bajita la mano le está quitando el poder a muchos medios de comunicación, ¿eh? Y no sé si para bien o para mal, pero también están controlando, como en aquel entonces pinta esto a veces, ¿no? Como que tiene esta situación o esta tendencia a veces el presidente de ser sí el conductor de televisión, ya ser quien dé las noticias oficialmente. Y esto pinta a quitarle el poder a los de todos las radiodifusoras y los medios de comunicación, incluso del gobierno. Todo lo que se va a dar acerca de comunicación se va a dar en la mañanera. Y esto no sé si sea bueno o malo. No sé si sea bueno o malo porque en estos momentos el hecho de meter recordar al Tata y recordar a algunos personajes importantes, como en este caso hacerle honor dentro de la mañanera, que es algo muy positivo. A mí me agradó esto que hizo, por ejemplo, el homenaje a Armando Manzanero, o por lo menos decirlo en público ahí, la primera noticia. O sea, si usted no ve la mañanera, lo demás no interesaría, porque las noticias verdaderas están ahí, ¿no? Esto es importante. Esto es importante porque si había censura en el priismo en los 70s, ¿no? Todo el gobierno, los priistas controlaban toda la información, ¿no? Ellos controlaban todo, pero de una manera en que había monopolios, en que nadie podía decir nada más que ellos no dijeran. Y estas mañaneras han tenido ya un tinte muy diferente. Precisamente es como si él estuviera dando todas las noticias importantes en la mañanera a todos los niveles, ¿no? Y puede ser como una situación de ya establecer un régimen controlador y que todo lo importante sea dado a través de ellos y por ellos pase toda la información. Que esto pudiera ser un riesgo doble, una espada de dos filos. Pudiera ser muy bueno porque todo estaría manejado a través de ellos. Lo que no nos informan, como dijo él, todo lo que no nos informan lo da él en sus mañaneras y sería un referente en materia de comunicación. Pero también puede haber el riesgo de que solamente sea su propia información, como pasaba en algunos gobiernos, como en Cuba o en algunos otros, ¿no? De donde controlan todo, que es un poco el comunismo. Si no, ellos no dan nada, lo demás nadie va a transmitir nada más que lo que sea que estén dando ellos. Ya no había variedad de noticias, ¿no? Variedad a que alguien más exprese, y esto podría caerse en un ataque a la libertad de prensa y de expresión. Tiene que tener mucho cuidado. Puede ser algo muy bueno, muy positivo, que sea un referente en verdad importante, como lo está manejando hasta el momento, en donde si uno no lo ve, no lo analiza y no toma en cuenta sus mañaneras, no su programa, su conferencia, ¿no? Que ya está tomando un tinte bastante mediático, ya está teniendo muchísimo callo en esto, que no lo perfilaban para tal, ¿no? Casi siempre fue minguneado el presidente como candidato, ¿no? Como aspirante a la presidencia, y ahorita en verdad les está cayendo la boca a muchos, ¿eh? Así es que en este sentido, él pudiera ser un referente y su mañanera se pudiera convertir casi en un programa de noticias, así tal cual. Lo importante que pasa en el país y en el mundo lo está notificando, y lo está notificando constantemente, y eso sería un referente y un cambio de estructura,
una aportación grandísima a la historia de la comunicación en México. Que el mismo presidente esté brindando la información más importante como pequeñas capsulitas en su conferencia de prensa, esto es muy positivo, ¿eh? Pero también pudiéramos, si se le pasa tantito la mano, se va al lado del priismo y de la censura del priismo, donde solamente ellos manejaban la información y la agenda noticiosa, ¿no? Así es que como esta agenda setting, ¿no? Él era el que partía, dicen parte el queso ahí, ¿no? En materia de comunicación. Así es que tiene que manejarlo con mucha inteligencia y mucha delicadeza el presidente para que no se nos vaya al extremo, para que no se pase. Hasta el momento va bien y puede ser un referente bastante importante en donde puede ser retomado su programa y casi un programa de noticias que da el presidente en la mañanera, ¿no? Así tal cual. Muy buena pregunta esto de este reportero, ¿no? Que lo comentó, sacó el tema y lo preguntó así un poquito velado, pero esto da de qué hablar y mucho más, ¿eh? Así es que bueno, valida Andrés Manuel López Obrador, nueva versión sobre Ayotzinapa. Yo creo que el presidente tendría, después de esto, yo creo que se puede dedicar a los medios de comunicación, tal vez como de la talla de un conductor como Gutiérrez Vivó, ¿no? Pudieran hacer ahí mancuerna, puede hacer su propio programa, tienen el programa de Morena, ¿no? El Radio Morena, por ahí, que no le han dado mucho auge, pero que también pudiera golpear fuertemente y pudiera tener mucha presencia en los medios después de que se dedique de ser presidente, ¿no? Pudiera seguir dando información y haciendo un programa de opinión, ¿no? De crítica sobre las cuestiones sociales. Creo que le vendría muy bien al presidente. Felicidades por la pregunta, ¿no? Al reportero. Así es que estamos comentando hoy lo que sucedió en la mañanera. Así es que bueno, valida Andrés Manuel López Obrador, nueva versión sobre Ayotzinapa. De hecho está empezando a tomar un buen porte, una buena personalidad del presidente. Está teniendo bastante experiencia y está siendo muy asertivo en muchas cosas, ¿no? Así es que bueno, pues valida Andrés Manuel, nueva versión sobre Ayotzinapa. El presidente validó la nueva versión sobre el caso Ayotzinapa, en la que, según testigos militares y narcos, detuvieron a los 43 normalistas. Y bueno, pues también analiza Pfizer vender dosis a estados de Estados Unidos. La farmacéutica Pfizer analiza vender dosis de su vacuna contra COVID directamente a los Estados Unidos de América para impulsar sus reservas. Y bueno, matan a 20 indigentes para inventar pruebas. Guerreros Unidos mató a 20 indigentes para que con sus restos Procuraduría de Guerrero simulara pruebas en caso Ayotzinapa, dijo un testigo. ¿Cómo ven? Salpican a Harfuch en pagos del narco. Testigos del caso Ayotzinapa declaró que Omar García Harfuch, titular de la SSC de la Ciudad de México, recibía mensualmente $200,000 de Guerreros Unidos. Y bueno, operarán brigadas de vacunación bajo mando de delegados. Secretaría de Salud formalizó creación de brigadas correcaminos para aplicar vacunas y señaló que operarán bajo el mando de delegados estatales según la DOF. Y revocan orden de juez para cambiar plan de vacunación. 2 tribunales federales revocaron la orden de un juez para que el gobierno federal modifique la política nacional de vacunación. Y bueno, por ahí han llegado algunas cosas, déjenme contarles. Esto de la pandemia se ha vuelto un poco electorero, ¿no? Por acá voy a comentarlo en Coyoacán. Tenemos más de un año con la pandemia, bueno, ya un año, casi un año, porque empezó la pandemia en febrero, ya casi un año. Pero todo este tiempo se puso muy poco, o contadas 4 o 5 veces, por lo menos en la zona por donde estamos ubicados. Se ha escuchado digo, porque en primera es una zona que no está como en semáforo rojo, no es una zona roja. No hay tantos contagios, es una zona que está tranquila, afortunadamente. También, rara vez, solamente cuando pasamos a semáforo rojo, la primera vez se emitió o hubo camionetas haciendo conciencia de esto.
de que se quedaran en casa, que usaran gel, que estábamos en semáforo rojo y bueno, la primera caravana de autos con altavoces haciendo conciencia de quedarse en casa y de que la pandemia lo que era, ¿no? En esta ocasión, de la noche a la mañana, de repente ya vimos tapizado ciertas áreas de la alcaldía Coyoacán, ¿no? Más o menos por Miramontes, ¿no? En donde ya está todo tapizado de propaganda con respecto a hacer conciencia sobre el coronavirus, ¿no? Quedarse en casa, medidas sanitarias y todo esto, ¿no? Yo dije, qué padre, algunos vecinos dijeron, qué padre, que hagan conciencia, que sea preventivo, ¿no? Todo este sistema de estar de acuerdo. Sin embargo, hubo personas que también nos dijeron, es que qué casualidad, que más casi de un año, llevamos casi un año con la pandemia y no habían puesto ni siquiera un póster. Actualmente ya tapizaron la calle, ¿no? De lo que es el coronavirus y casualmente, ¿no? Casi cuando viene el tiempo de electoral, ¿no? Así es que bueno, nada más lo comento, nos hicieron el comentario en el ciberauditorio también, ¿no? Digo, hay mucha gente que ha comentado y que están divididos, dice algo pasa, algo están haciendo, ¿no? Y bueno, pues algunas experiencias buenas y malas que han tenido con respecto a cuestiones de sanitización, decían, nos pidieron sanitizar a algunas personas, algunos lugares, y de repente nadie había muerto, pero después de que sanitizaron, murieron 4 compañeros, ¿no? Nos informaron. Este tipo de situaciones dejan entredicho muchas cuestiones de salud, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí está la nota. Esto con respecto a que también en Xochimilco, también cuando la gente tenía coronavirus, ni siquiera les avisaban, solamente amanecían, les tomaban los datos, los reportaban, los censaban y sin decirles, oiga, vamos a poner esto en su casa, de repente, ¿no? Les llegaban a tapizar con letreros, ¿no? De quién tenía coronavirus y quién no, ¿no? Una etiqueta que también provocó una paranoia, una psicosis, un rechazo de mucha gente y que esto se viera como si fuera, ¿no? Como si la gente que estuviera enferma tuviera la culpa, cuando nadie tuvo la culpa en yo siempre lo he dicho, ni usted ni yo, ¿no? Esto fue una situación que aventaron y lamentablemente a los que lo hicieron o fabricaron el virus, y esto lo voy a decir porque China en Foco, nuestra agencia de noticias China en Foco, allá con Julián Bertone, él comenta, se habla del chino, del PSC, ¿no? Del Partido Comunista Chino, el virus de Yuan, como si lo hubiera fabricado, y se ha dicho que que fue fabricado en China, que fue realmente como una arma bacteriológica y que fue hecho, ¿no? Por China. Y ahí están algunos otros involucrados y que esto es lo que está saliendo, ¿no? También por ahí Bill Gates, Soros y todos estos se han colgado la etiquetita de que fueron los organizadores de esto, ¿no? Y a ellos no se les ha sancionado. A la gente que lo está padeciendo, ¿no? Que lo está viviendo, le sancionan y le etiquetan y los recluyen en su casa y no salgas, ¿no? Incluso ha habido manifestaciones, ahorita no tanto, pero sí hubo violencia contra médicos, contra enfermeras, contra pacientes, ¿no? Pero en estos momentos, nosotros qué culpa tenemos de lo que sucedió, lo que hicieron, lo que aventaron, ¿no? Todos fuimos víctimas y no porque nos hagamos ni menos ni nada, pero fuimos víctimas de un ataque de este nivel. Esto que sacaron ayer de el número de bajas que tiene Estados Unidos por COVID, que supera al número de bajas en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de algo terrible. Y ahorita, pues eso que es, ¿no? Una guerra, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que estamos viendo porque, aquí cabe señalar cuál es la estrategia del gobierno, ¿no? Por un lado, estuve yo revisando
cuáles eran los lugares en donde de alguna forma se había pegado esto, ¿no? No se pegó en todas las zonas, solamente en ciertas zonas, ¿no? Así es que digo, no sé, vamos a estar pendientes de cómo cambia el semáforo rojo en algunas colonias de la alcaldía Coyoacán y de algunas zonas. También nos han informado que por allá por Tláhuac está subiendo muchísimo el nivel de contagios, ¿no? Así es que pues hay que tomar en cuenta que no nada más es pegar de alguna forma propaganda o pósters. Algunas personas dijeron, ¿por qué no ponen los kioscos COVID para que la gente vaya a hacerse las pruebas? ¿Por qué no mandan brigadas de sanitización, de limpieza? Yo no estoy hablando de que echen químicos, por lo menos que lo barran bien, que laven todo lo que hagan estas brigadas de limpieza, que regalen y obsequien gel, ¿no? Antibacterial, cubrebocas, ¿no? También caretas. Esto no se está haciendo, dicen que están dinero tanto en los pósters, pero no están obsequiando, por ejemplo, las caretas, no están regalando tampoco despensas, ¿no? Todo esto sí se tiene que hacer y dar, y se dejó de hacer y dar desde hace más de 7 meses, ¿no? Dice, qué casualidad, nos dijeron que ahorita que vienen las elecciones ya están poniendo todo, ¿no? Entonces, ojalá que hagan conciencia y que esto no nada más sea porque vienen las elecciones, sino porque realmente les interese los ciudadanos de su alcaldía, ¿no? Y esto va para todos los alcaldes. Y bueno, dice, no inventamos delitos a nadie, dice Corral, luego que testigo Jaime Herrera señalara presiones, gobernador Corral negó que se inventaran delitos contra implicados en la red de César Duarte. Aplican vacuna rusa, presidente argentino. El presidente argentino Alberto Fernández, de 61 años, recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 contra el COVID-19. Y bueno, dice en 3 minutos lo que Andrés Manuel dijo en la conferencia. Habló de la decisión de su homólogo Joe Biden de cancelar la construcción del muro en la frontera con México, ¿no? Esto fue el tema. Y bueno, da positivo Robbie Williams a COVID-19. El cantante Robbie Williams contrajo COVID, por lo que se mantiene en cuarentena en una lujosa villa privada en San Bartolomé, en el Caribe, ¿no? Este chico. Y bueno, a empresas de energías limpias solo les interesa el lucro. El presidente dijo que se seguirá defendiendo a la CFE y a Pemex porque a empresas de energías limpias solo le interesa el lucro y el dinero. También dijo que su obligación era salvar Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Y me parece perfecto, a mí me parece perfecto. Y también criticó lo que hizo Biden, que fue una de las primeras iniciativas de Biden, cancelar algunos oleoductos hacia Alaska, ¿no? Y mucho se ha hablado que puede venir una invasión de Alaska, ¿no? Desde Alaska hacia Estados Unidos. Y si ya están cortando hacia allá, hacia Canadá y hacia Alaska, suministro de combustible, imagínense, ¿no? Deja 5 muertos, incendio en mayor fábrica de vacuna del mundo. Adelantarán pensión a adultos mayores por elecciones. El presidente López Obrador informó que se adelantará la entrega de pensiones a los adultos mayores debido al periodo electoral. Y busca Estados Unidos extender pacto nuclear con Rusia. El gobierno de Joe Biden busca extender por 5 años el único tratado nuclear que Estados Unidos tiene con Rusia, el cual limita arsenal, reportó AP. Usa Jill Biden diseño de otra latina. En el concierto de la toma de posesión de su esposo, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, lució un vestido creado por una diseñadora uruguaya. Y bueno, también mantendrá FBI a su director actual. Joe Biden confía en el actual director del FBI, Chris Wray, y plantea mantenerlo en el cargo, informó la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Y busca también que el Senado sesione a distancia. Ricardo Monreal informó que hoy presentarán a los coordinadores un proyecto para modificar el reglamento del Senado y poder sesionar a distancia. Y no, ya se tardaron. Ya se habían tardado, creo que es lo mejor. Tendrían que estar de alguna forma ya desde hace mucho, igual que el INE, ¿no? El INE, que estuvieran censando
y ya sesionando a distancia. Déjenme comentarles también que me parece no una buena medida que ya abran las puertas sin cita en el INE, ¿no? Creo que en este caso sí tendrían que esperar un poco, ya por cuestiones de salud, ¿no? De seguridad en materia de salud. Y creo que el INE debería de esperar un poco a que no estén todavía tan cargados de trabajo, ¿no? Así es que tendrían que esperar un poco, no creo que sea el momento adecuado y menos. Ayer estuvo terrible el ambiente, como si hubieran echado algo. El sol quemaba mucho, ardía mucho la garganta por este tipo de lo que son la radiación solar, que esto lo hemos tenido desde hace mucho tiempo. De hecho, ahí ven el sol, me llega hasta acá el sol. Entonces, en este sentido, tendríamos que de alguna forma aguantar un poquito más, ¿no? El INE que no se apresure, lo primero está su gente del INE que ha muerto por el COVID y tendrían que esperar, ¿no? Y bueno, gana Pilar Quintana el premio Alfaguara de novela. Escritora colombiana Pilar Quintana ganó el premio Alfaguara de la novela 2021 por su obra Los Abismos, que llegará a librerías el día 25 de marzo. Y bueno, está Carbón, dice recetas a la parrilla de Soriana, tacos dorados de revoltijo, ¿no? Ay, estos son deliciosos, ¿no? Esta semana deleítate con una sencilla y práctica receta para hacer unos deliciosos tacos dorados. Estos para mí no son tacos dorados, ¿no? Son como burritos como de picadillo, ¿no? Por ahí, así le llamamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí en México. Y bueno, son como burritos de picadillo, digo, los tacos dorados para nosotros son totalmente frititos, ¿no? Que son, ay, esos sí son una delicia. Y también son deliciosos de picadillo, ¿no? El revoltijo. Y bueno, pues, Gertz Manero debe ser reiterado del cargo ONG. Luego de que el titular de FGR acusara linchamiento mediático por el caso Cienfuegos, organizaciones civiles pidieron que sea retirado del cargo. Y bueno, arde una bodega de espumas para colchones en Ecatepec, ¿no? Casualmente, ¿no? Un incendio en una de los principales productores de la vacuna, ¿no? Y ahora la bodega de espumas, ¿sabe para qué querían esto, las espumas? Para precisamente todo lo que eran los sanitizantes, ¿no? Todas las charolas sanitizantes, los tapetes sanitizantes. Estas espumas estaban siendo útiles y ahorita las queman, ¿no? Arde bodega de espumas, una bodega donde se almacenan espumas y hule para fabricar colchones se incendió esta mañana en la colonia El Cardonal Jalostoc, esto en Ecatepec, ¿no? Más sabotajes. También tuvimos otro incendio, ya les había comentado, ¿no? Ahí hace 2 días, en lo que son los pastizales de Mayuguarda, en Xochimilco, ¿no? Otra vez, ¿no? Y en 2020, año decepcionante en seguridad, dice ONG. En 2020 no hubo cambio sustancial en seguridad respecto a 2019. Fue un año decepcionante, dijo el director de Observatorio Nacional Ciudadano. Y el chico de Charles Chaplin cumple 100 años, ¿no? Chaplin, imagínense, ¿no? Qué hermoso. Y bueno, las tendencias del 2021 con Lucy Lara. Déjenme comentarles que Charles Chaplin también lo utilizan lo que son las películas mudas, ¿no? Para una estrategia muy interesante. Ya por ahí se los pasé en algún tutorial de clases. Pero para aprender a leer el lenguaje corporal, ¿no? Y más o menos entrenarse en eso, utilizan todo lo que son una estrategia es ver muchas películas en blanco y negro y mudas, ¿no? Para poder aprender a leer el lenguaje corporal, sobre todo para estos terapeutas que se dedican a leer el lenguaje corporal. Es una estrategia padrísima. Así es que bueno, pues ahí les paso el tip y ahorita me recordé porque estamos celebrando 100 años de Charles Chaplin. Y bueno, también aquí tenemos, dice, las tendencias del 2021, ¿no? Vean nada más, son películas bastante elaboradas, con un drama bastante interesante, que ya después estaremos platicando sobre ellas. Las tendencias del 2021 con Lucy Lara y alistan Universal Studios, atracciones, dice, de locura. Vean nada más, ahí está Mario Bros. Y bueno,
7 ejercicios de yoga en una silla y las herramientas que ofrece Telegram. También adéntrate al mundo mágico de Wings. Y bueno, las primeras acciones de Biden en la presidencia y BDS Park Blinder contra Boardwalk Empire. Y bueno, estas son las series que vienen, la batalla de series, así es que estaremos al pendientes para hacer también nuestra crítica correspondiente, así como nuestra reseña. Y bueno, ve nada más, qué bonitos cartoons, ¿no? De Calderón. Gracias, te la estuve cuidando, peor presidente de USA, ¿no? Ahí vemos. Y bueno, pues ahí vemos a Donald Trump dividiendo, ¿no? A Estados Unidos y Biden empezando a reconstruir y a reparar su bandera. Interesante, muy interesante esto. Así es que bueno, pues va a empezar a restablecer estrategias. Ya les había comentado que ayer estuvimos, ayer mientras teníamos la transmisión en vivo, ayer tuvimos transmisión en vivo sobre lo que pasaba en Estados Unidos. Ayer felicitaron varios líderes de varios lugares del mundo a Joe Biden, ¿no? Entre ellos de la OTAN, de la Unión Europea, por ahí Merkel, también Benjamín Netanyahu, también muchos otros, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría eran pues del bloque imperialista de Europa que apoya a Estados Unidos, ¿no? También la mayoría coincidió en que tienen que hablar y entablar estrategias sobre lo que sería el cambio climático, lo que es la pandemia y lo que es la reactivación de la economía. Todos coinciden en esto, al igual que en México, nada más que México hace una coincidencia más con Estados Unidos, que es el tema migratorio, ¿no? Que esta primera reforma, dicen Biden cumplió en el primer día, entregó la reforma migratoria, que es la contención y el resguardo a los soñadores, ¿no? A los dreamers, y mantener el plan DACA. Y bueno, todo esto también quitar el muro, ¿no? Bueno, de alguna forma que ya no se siga construyendo. Y bueno, pues en este sentido, ahí vamos a estar viendo algunas otras situaciones, ¿no? Y lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de alguna forma legalicen o de alguna forma les permitan vivir ahí, les den la residencia a los mexicanos que viven en Estados Unidos y que por años han estado contribuyendo a la economía mexicana, estadounidense, ¿no? Y también mexicana. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. Vamos a ver cómo está la prensa. La prensa México. Y bueno, fiesta con sexo, alcohol y droga termina en tragedia. Un sobreviviente dijo que se excedieron en consumo de drogas y alcohol, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que se está manejando el día de hoy. También hallan sin vida a Estefanía, estudiante reportada como desaparecida. Y asesinan al líder de la Federación de Transportistas Independientes en Guerrero. Doble atentado en Bagdad deja al menos 32 muertos. Se registra también una fuerte explosión en un edificio de Madrid. También tenemos imágenes bastante fuertes. Vamos a ver lo de la explosión de Madrid. Había el testimonio de un sacerdote. Esto atacaron a lo que fue una escuela de religiosos, ¿no? Y uno de los sacerdotes quedó atrapado en el 5º piso. Esperemos que hayan visto el video. Y
Y él dice, si no me encuentran, estoy en el 5º piso, por lo menos sepan, y manda un video pidiendo auxilio, ¿no? Dice, estoy atrapado, no hay nadie, no sé qué va a pasar, ¿no? Y bueno, aquí dice, explosión en Madrid, derrumba fachada de edificio, ¿no? Y también quedó atrapado un sacerdote en el 5º piso, en Toledo. Y bueno, vamos a ver las imágenes. Provocó el derrumbe de parte de un edificio en el centro de Madrid, España, dejando un saldo de al menos 2 personas muertas y 6 más resultaron heridas, informó el gabinete de emergencia. La explosión las causas de la explosión se desconocen, afectó completamente la fachada de un edificio residencial en la calle de Toledo. En el distrito de La Latina, apenas a 1 kilómetro de la Puerta del Sol de Madrid, numerosos efectivos de Policía Nacional y de emergencia se encuentran en la zona. Esta zona ha sido ampliamente acordonada y se está procediendo a evacuar a los habitantes. Los videos e imágenes compartidos en las redes sociales mostraron una columna de humo saliendo de un edificio. Escombros esparcidos en una calle céntrica de Madrid. Y bueno, Leir Rapaz, quien vive cerca del puerto de Toledo y un sitio histórico local, dijo que escuchó una fuerte explosión. Dice, no sabíamos de dónde venía y todo el mundo creía que era el colegio, afirmó. Hemos subido a la última planta de la casa y se ven cimientos del edificio y humo gris, dijo la madrileña de 24 años de edad. Ahí vemos también la explosión y cómo narra el sacerdote esta explosión, que vamos a verlo ahorita en estos momentos. Y bueno, pues ya escuchamos este testimonio importante de este sacerdote que quedó atrapado en la explosión en Madrid, cómo narra su experiencia, ¿no? Cómo va narrando que quedó atrapado literalmente en el 5º piso, ¿no? Dice, no sé si me van a poder rescatar o no, ¿no? Así es que bueno, pues estas son las imágenes que vemos sobre el momento de la explosión allá en Madrid. Leticia, acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas y estoy atrapado en el 5º piso y hay un incendio, no puedo bajar. Para que reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar de aquí. Ha estallado nuestra... Y bueno, ahí vemos las imágenes de aquí de la explosión y toda la gente pues conmocionada, ¿no? Con respecto a este evento, que mientras estaba la toma de protesta de ayer de Joe Biden, simultáneamente estaba sucediendo esto, ¿no? Así es que bueno, pues esto es lo que vemos. Esta es la cobertura del diario El País. Escuchamos ambulancias, vemos a la gente pues tomando fotos, ¿no? Que esto es sumamente peligroso estar ahí, ¿no? Después de esto, porque puede volver a haber otra explosión, ¿no? Y acercarse. Se tiene que evacuar la zona hasta ver que es un área segura. Y bueno, pues esto es lo que sucedió. Así se veían las imágenes fuertes de el padre estaba en este 5º piso, ¿no? Y decía, pues no sé si me van a poder rescatar, ¿no? Esto es lo que nos proporciona, la información que nos proporciona la agencia, El País, el diario El País. Y bueno, escapó de la Ciudad de México tras feminicidio y lo linchan en Tlaxcala por apuñalar a su novia. Muere presunto delincuente tras una persecución y balacera con policías. Y por venganza lo asesinan al interior de un estacionamiento en Villa Nicolás Romero, ¿no? Y bueno, estos jóvenes que fiesta con sexo, droga y alcohol, ¿no? Se exceden. Y bueno, falleció Mario Gutiérrez, fundador de Los Ángeles Negros, ¿no? También aquí tenemos varias pérdidas. También fallece David Richardson, guionista de Los Simpson. Y también así se ve realmente el coronavirus en 3D.
Y tengo COVID, grita joven y evita que lo salten en Tláhuac. Y con tiro de gracia encuentran el cuerpo de un hombre en paraje de Tlamanalco. Y sin verificaciones en el Estado de México hasta superar el semáforo rojo. También confía Claudia Sheinbaum en Omar Harfuch. Su trabajo habla por él. Y se inundan con agua negras estaciones de la línea 1 del metro. Amenaza de bomba en la Corte Suprema antes de la investidura de Biden. Y entre desconocidos así entierran a las víctimas de COVID. Bueno, el día de ayer, lamentablemente, le mandamos nuestras condolencias a Sage, porque falleció su papá, José Alves, el lobo solitario, así le conocían, ¿no? Extraordinario jugador también del América. Y bueno, desarrollan en México escafandra IOHO para protección ante la pandemia. La pueden encontrar en la fábrica Adfil, esta fábrica que hizo la UNAM junto con el gobierno de la República. Y bueno, la jornada hoy nos dice, vamos a ver qué nos dice hoy la jornada. Son 5 de la tarde con 7 minutos, ya está empezando a enfriar la tarde, ya está empezando a bajar el sol, así es que tome precauciones. Viajeros que lleguen a Estados Unidos deben hacer cuarentena, dice Biden. Hay una cosa que no tomaron en cuenta, ¿no? Donald Trump no estaba poniendo en cuarentena, no estaba teniendo restricciones con respecto a la pandemia y a algunas personas, ¿no? Nada más porque se le ocurrió, ¿no? Las mismas medidas, cuando es un caso de salud, las mismas medidas, si son las correctas, las va a tomar cualquier presidente, llámese Biden o llámese Trump, ¿no? Así es que bueno. Y bueno, aplaude AMLO reformas de Biden, descarta choques. Ninguna amenaza en contra de México, dice el presidente. Plan de reactivación de Estados Unidos beneficiará a migrantes mexicanos. Tenemos mucho que restaurar y sanar, dice Joe Biden. No se ha politizado la campaña de vacunación anti-COVID, dice Sánchez Cordero. Plantean banqueros reemplazar reparto de utilidades por bonos. Senadores buscan sesionar a distancia para evitar contagios. Desempleo bajó 3.8% en diciembre, reporta el INEGI. También espera 93 fintech autorización para operar CNBV. Y peso pierde 0.53% por expectativa de estímulos económicos en Estados Unidos. Joe Biden arranca su presidencia con audaces propuestas en el tema de inmigración. También Lula estuvo en cuarentena por COVID-19 en Cuba. El Instituto Lula informó que el exmandatario permaneció bajo vigilancia sanitaria, respetando los protocolos del sistema de salud cubano. Y fármaco de anticuerpos puede prevenir COVID, dice la farmacéutica Lilly. Es el primer estudio importante que muestra que un tratamiento puede prevenir la enfermedad. También vacunan al presidente argentino Alberto Fernández con la vacuna Sputnik V. El fin de semana llegó al país sudamericano un segundo envío de 300,000 dosis de la vacuna rusa. Y bueno, también empresarios de Coahuila piden a Andrés Manuel acabar con huachicoleo de gas LP. Celia Maya busca ser candidata de Morena al gobierno de Querétaro. Y a 2 meses de quedar acéfala, la policía de Cancún tiene un nuevo mando. El Cabildo nombró al capitán de fragata Rubén Ayarvide Pedrero para liderar la corporación en los 8 meses que restan en la actual administración. Y bueno, dicen, martes, día más trágico de la pandemia en la Ciudad de México, 339 decesos. En 3 alcaldías, el mayor número sumaron 25,491 desde la declaratoria de emergencia. También detienen a 2 policías de la FGJ en Polanco por presunto secuestro. A los elementos de la FGJ se les encontró una bolsa de plástico con unas 74 dosis de marihuana y 2 armas. Y ante la demanda, joven trabaja de cremador en Xochimilco. Al no encontrar trabajo como instructor de baile, comenzó a laborar en áreas de panteones de la alcaldía. Y bueno, artesanas de Oaxaca entre olvidados de la pandemia. Millennials contra la pared, rentas no bajan a pesar de la pandemia.
y casi 9 años de prisión a extitular del Banco Vaticano, Angelo Caloia, de 81 años, y su abogado Gabriel Liuzzo, de 97, fueron condenados por desfalco, malversación de fondos y lavado de dinero en 2001 y 2008. También Profeco y Conagua firman convenios sobre precios de servicio de pipas. Buscan orientar a los consumidores y evitar con información oportuna abusos en su contra. También tenemos que aquí reabren restaurantes a medio nivel, dice a medio gas en la Ciudad de México. Y por falta de personal, atender las emergencias ha sido un reto para el ISSSTE. También vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior. Dice, ¿cómo recuperar el olfato y el gusto afectados por COVID? Estos sentidos nos ayudan a estar alerta respecto a una fuga de gas o algún alimento descompuesto y sobre todo nos hacen desear comer algo que se pierde cuando se está enfermo. Y bueno, científicos hacen que ratones con parálisis vuelvan a caminar. También fotos de incendio en la fábrica de vacunas COVID más grande del mundo. Canelo anuncia rival para paliar el 27 de febrero. Y cuerpos sin incinerar o enterrar traerían más problemas de salud, traería la peste, ¿no? Que ya lo hemos comentado. Y a veces dicen que hay personas que han tardado más de 4 días si no les entregan el cadáver de sus familiares, ¿no? También déjenme comentarles. Dice, Biden lanza plan contra COVID, 100 millones de dosis en 100 días. El presidente Joe Biden firmó una docena de órdenes ejecutivas que contemplan vacunación, uso obligatorio de cubrebocas y también dice algo más. Celebra el PAN cancelación del muro fronterizo por Biden y presidente de Argentina recibe la vacuna de Sputnik. También celebra el PAN la cancelación del muro. Son buenas señales de parte de Biden y requieren del gobierno de México una respuesta de buena voluntad, estimó el líder nacional del PAN, Marco Cortés. También Biden anuncia cuarentena para viajeros que lleguen a Estados Unidos. Y dice, no se trata de hacer otra faramalla en el caso de los 43. Y proponen llenado gratuito de tanques de oxígeno en Miguel Hidalgo. Piden al alcalde Víctor Hugo Romo iniciar un programa para préstamo y llenado de tanques de oxígeno de forma gratuita. García Harfuch rechaza nexos con Guerreros Unidos y recluta UAEH a estudiantes de medicina para aplicar la vacuna contra el COVID. La convocatoria se abrió para estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud y de las Escuelas Superiores de Huejutla, Tlahuelilpan, que cursen programas de medicina, enfermería y odontología. También dice, no habrá Festival Nacional de San Marcos en abril por COVID. Se pospondrá hasta que tengamos una certeza clara de tener vacunas suficientes en este país, dijo el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. También dice que no te sancionen, mira dónde están los radares de velocidad en la Ciudad de México. Y bueno, ok. Agoniza influencer que negaba la existencia del COVID-19 y cae ladrón de celulares y llora pidiendo a su mamá. Y bueno, también hayan muerto a Carolina, estudiante desaparecida. Vicente Fernández en líos por tocamientos inapropiados a fan. No, vean nada más. Vicente Fernández, el Chente. Y bueno, ¿cómo recuperar el saldo a favor en el SAT? También el laboratorio de Yuan pertenece a Jackson. Y el poema que declaró Amanda Gorman para Joe Biden. Ternura sube a su perrito a un juego a que lo cabalgue. Y bueno, ternuritas dicen por ahí, ¿no? Y estaciones de la línea 1 del metro se inundan con aguas negras. Michelle Obama, halagada por su look en la ceremonia de Biden, ¿no? Un vestido muy, muy bonito, muy magenta, muy propia. A esta mujer le quedan muy, muy bien esos trajes, ¿no? Muy seria, muy propia, muy elegante. Y bueno, México supera las 144,000 muertes por COVID. Familiares abandonan a don Felipe por tener COVID. Y bueno, pues también esto es lo que nos dice hoy Excelsior.
También Movimiento Ciudadano irá solo en las elecciones 2021. Renovarse o morir, las chelerías, ¿no? Y bueno, 24 horas nos informa el día de hoy, en minuto a minuto. Biden anuncia que los viajeros a Estados Unidos deberán hacer cuarentena a su llegada. Sánchez Cordero encabeza reunión virtual con gobernadores. El tema es el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. COVID-19 deja más de 2 millones de mexicanos sin empleo, según el INEGI. Los resultados del levantamiento de la ENOEN de diciembre de 2020 muestran una situación similar en la ocupación y el empleo que la observable en noviembre. Y con tintas y destrozos, Time muestra el despacho Oval vandalizado a la llegada de Biden. La portada llega un día después de que Biden hizo juramento como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta. Ambos fueron nombrados Personas del Año por la revista durante el 2020, tras ganar las elecciones del pasado 3 de noviembre, juntando 81 millones de votos. Y bueno, pues ayer lo que trataron de dar, la imagen que trataron de dar el presidente Joe Biden fue de que todo estaba ya arreglado, ¿no? Y bueno, lo del muro es muy bueno. Andrés Manuel López Obrador celebra la cancelación de la construcción. También dice, lo del muro es muy bueno porque yo les comentaba de que todos los presidentes hacían de su pedazo, su trecho de muro. Era así como manda, todos demócratas y republicanos en los 3.200 kilómetros de frontera, considerando todo lo que incluye el río Bravo. Y Joe Biden lanza grandes cambios en lucha contra el gobierno en primer día de su mandato. También hallan un bajo relieve de águila real al pie de Templo Mayor. Sobre la piedra, los escultores mexicas representaban a Ixtlaxíhuatl o al águila de obsidiana, un ave identificada como el águila real. Y Río de Janeiro cancela el carnaval de este año por la pandemia. También 5 muertos tras el incendio en instalaciones del mayor fabricante de vacunas contra el COVID. El presidente de la empresa, Adar Ponagualá, envió su pésame a las familias desde su cuenta en Twitter. Y nunca he tenido ningún vínculo con la delincuencia organizada, dice Omar García Harfuch, tras acusaciones. También indicó que si esos dichos fueran ciertos, no le habrían otorgado puestos importantes de seguridad en el país por sus antecedentes. También Joe Biden dice, no es amenaza para México, no nos vamos a pelear, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así dice, al ser la atención de la crisis económica la segunda prioridad, resaltó que lo más importante es que salgan beneficiados 38 millones de mexicanos. Dice, hay buenas señales de Joe Biden, pero la migración siempre será un tema complejo. Hoy el semáforo COVID-19 en México de 24 horas nos informa que hay 144.371 defunciones, 1.688.944 casos confirmados, 2.130.111 casos negativos y hay un 72% de ocupación en esta última semana de ocupación hospitalaria. Son 5 de la tarde con 20 minutos, 21 de enero de 2021. Biden anuncia que viajeros a Estados Unidos deben hacer cuarentena. También Norma Well pide protocolos de actuación ante el COVID-19 para el proceso electoral. Y Línea 1 arranca operaciones con 10 trenes, ¿no? También PRD pide comparecencia de secretario de Salud para detallar estrategia de vacunación. Pfizer reduce hasta en 50% entrega de vacunas a países de la Unión Europea. Estado de México concluye sin problemas también lo que sería la segunda fase de vacunación y se reactiva la entrega de alimentos de programa Hambre Cero. Carlos Joaquín. También habrá coordinación estatal y municipal en San Luis Potosí para garantizar medidas restrictivas por el COVID. Miguel Barbosa propone relaciones sanas y dignas con Estados Unidos. Y bueno, vacunación va adelante en el Estado de México. Gestión de Astudillo con AMLO da fruto en días. Huixquilucan considera amparo por la vacuna
Y en 2020, Quintana Roo fue el estado con mejores resultados en el combate al crimen. Armando Cavada preside reunión de municipio de Juárez y con la OIM. También en el Estado de México irá a alcaldías en reforma constitucional. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy 24 horas en los estados. Los miembros restantes de Little Mix no están listos, dicen. Y bueno, también Sheinbaum confirma aumento de muertes en enero por COVID en la Ciudad de México. Y también tenemos BlackRock abre las puertas al Bitcoin. Mujer termina atrapada debajo de tiburones martillo mientras buceaba, vean nada más, ¿no? Y Cristo, nacido de María, encuentran inscripción cristiana de 1500 años en Israel. Todo bien en casa. Fans de Karol G dice que es mejor que Freddie Mercury y estalla en las redes sociales. Liga MX reprograma Juego de América por posibles casos de COVID. Canelo Álvarez peleará en febrero contra Yildirim en Miami. Y Eduardo Chofis López jugará en el San José Earthquakes de Matías Almeida. Lucro con vacuna merece cárcel. Miguel Barbosa y Marco Flores apostará por el gasto eficiente en Instituto Politécnico Nacional. Con saturación hospitalaria en 17 estados. En cuanto al número de contagios, también se registró la segunda cifra más alta reportada en un día con 20.548 casos. Tenemos cifras récord, así es que hay que tomar precauciones, no salga en casa. También reporta ligera disminución de homicidios durante 2020. Superhéroes WandaVision dominan la pantalla también. Y bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Vamos a ver qué nos informa hoy. Hoy tenemos un sismo de 4.5 en Unión Hidalgo, Oaxaca. También tenemos otro de 4.6 en Pijijiapan, Chiapas. Otro de 4.2 en Matías Romero, Oaxaca. Uno de 3.8 en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Uno de 3.9 en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Uno de 3.6 en Puerto Escondido, Oaxaca. Otro de 3.9 en Santa Clara, Veracruz. En Rodríguez Clara, Veracruz. Y otro de 4.5 en Mapastepec, Chiapas. También uno de 3.3 en Puerto Escondido, Oaxaca. Uno de 3.7 en Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 3.7 en Puerto Escondido, Oaxaca. Uno de 4.2 en Cintalapa, Chiapas. Uno de 3.6 también en Acatlán de Osorio, Puebla. Tenemos gran actividad sísmica en Chiapas y Oaxaca. Puede venir un sismo fuerte y se confirma un poco con la actividad sísmica en Puebla porque tenemos no ha bajado de los 800 minutos de tremor en 2 semanas el Popocatépetl, y esto estaba lloviendo en la mañana, lo que es el lado del Popocatépetl, salían unas fumarolas y como muchísima fumarola que llegaba hasta el Ixtlacíhuatl, ¿no? Esto sí es pues preocupante, hay que estar al pendientes. También se ha registrado olor a azufre en el aire, que esto es lo que yo les comento, que se queden en casa, porque estos son gases tóxicos, dañinos a la piel, a lo que sería también nuestros pulmones, ¿no? Nuestras vías respiratorias, a los ojos, y bueno, al tracto digestivo también. Tenemos un sismo de 3.9 en San Pedro Pochutla, Oaxaca, otro de 3.8 en San Marcos, Guerrero, uno de 3.5 en San Pedro Pochutla, Oaxaca también. Otro de 3.9 también en Oaxaca, en este mismo municipio, y otro más de 4 y 2 más de 4 en San Pedro Pochutla, Oaxaca. Así tenemos la información sísmica de este día. Vamos a ver qué nos dice el CENAPRED para México. Ahorita vamos con la información en el mundo, cómo andan los sismos en el mundo. El volcán Etna ha estado haciendo erupción, así es que hay que estar al pendientes. Vean nada más cómo se ve el volcán Popocatépetl. Estas son las fumarolas que yo les digo que están, pero larguísimas, Así todo súper largo, así es que hay que estar al pendientes. Y tenemos que el reporte del monitoreo del CENAPRED al volcán Popocatépetl, hoy 21 de enero, nos informa que el amarillo
se encuentra en amarillo fase 2. El Senapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Hoy a Don Goyo se le identificaron 8 exhalaciones, 1327 minutos de tremor. Esto es bastante complicado. Recuerden que los especialistas, cuando ya va a empezar a hacer erupción un volcán, empiezan a tener minutos de tremor. Desde los 800 minutos de tremor ya es sumamente preocupante, pero hay que estar aquí. Las autoridades dicen que no pasa nada. Así es que hay que estar al pendiente. Solamente puede venir actividad sísmica. Y bueno, acompañados estos minutos de tremor, los 1327 minutos de tremor, por emisión de vapor de agua, gas volcánico y baja cantidad de ceniza. El Senapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. También nos exhorta a, en caso de lluvia fuerte, alejarse de los fondos de barranca, también por el flujo de lodo y escombro. Vamos a ver qué nos dice hoy Twitter, ¿no? La agencia RT. Antes, déjenme darles el reporte del clima. Hoy tenemos semáforo naranja, la sexta tormenta invernal, el frente frío número 30 y el río atmosférico número 3, junto con el frente número 29 y el canal de baja presión, nos traerá rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua, temperaturas mínimas de 35 a 40 grados centígrados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También posible caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California. También el sistema frontal y la sexta tormenta invernal, así como el frente frío número 30, ocasionará lluvias puntuales fuertes y caída de aguanieve o nieve en las zonas del noroeste y norte de México. Y bueno, ahí está la imagen del nuevo visor de imágenes, el radar. Habrá nieve o aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua. También lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, intervalos de chubasco en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chiapas. Y esto, bueno, pues es lo que nos dice hoy la información. Así está el clima para el interior de la República. Vamos a ver qué nos dice el clima en la Ciudad de México y algunos otros estados. Vamos a ver cómo anda el clima según Meteorred. También tenemos una sensación térmica de 24 grados centígrados. Tuvimos una máxima de 25 grados centígrados y vamos a tener una mínima de 4 grados centígrados. Para mañana viernes se espera que la temperatura llegue a 25 grados centígrados como temperatura máxima, una mínima de 10 grados centígrados. También va a haber intervalos de cielo de nubosidad este viernes, sábado y domingo. El lunes se recuperará el clima agradable y estará el cielo soleado. Para el miércoles volverán los intervalos nubosos. La temperatura oscilará entre 25 y 26 grados centígrados para hasta el próximo miércoles, y una temperatura mínima de 7 a 10 grados centígrados para la Ciudad de México. En Monterrey tendremos una temperatura de 22 grados centígrados como máxima, una mínima de 11 grados centígrados. Habrá lluvias por la tarde-noche. También en Mexicali estará la temperatura entre 22 grados centígrados como máxima, 10 grados centígrados como mínima. También habrá intervalo de lluvia en Mexicali. Para Tijuana se espera un cielo soleado, una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 11 grados centígrados. Y bueno, pues esto es lo que nos dice vamos a ver, eso es lo que nos dice Meteorred. Y las divisas Meteorred dicen, ¿no? Vamos a ver el tipo de cambio según Citibanamex. Hoy tenemos que el Dow Jones está a la baja en 0.039 puntos. El dólar se compra en 19 pesos con 18 centavos. Está a la venta en 20 pesos con 17 centavos. El euro está en 24 pesos con 62 centavos y a la venta
está en 24 pesos con 1 centavo. Así es que bueno, pues esta es la información del clima y las divisas en Periodismo Independiente. Vamos a ver qué nos dice hoy el Twitter, cómo andan los sismos en todo lo que es el mundo. Vamos a ver cómo está ahorita. Se registró un sismo de 5.1 en Guayas. Esto también dice: no olvidemos que después del sismo del 19 los restaurantes salieron a las calles a alimentar a voluntarios y afectados. Hoy que el gobierno los abandona, debemos apoyar a los que podamos, ¿no? Se me hace muy bonito este anuncio. Ignacio Morales Lechuga. Y bueno, un sismo de 4.5 en Unión Hidalgo, Oaxaca, y otro de 4.6 en Chiapas, aquí en México. Están llegando ya casi al 5 y 6, ¿no? Y tenemos otro sismo de 7 en las costas de Filipinas. Esto ocurrió hace 10 horas. Hace unas 10 horitas hubo un sismo de 7 en Filipinas. Un sismo, estamos teniendo sismos fuertes, de predicción cumplida, ¿no? Les dije que íbamos a llegar a un sismo de 7. Y bueno, pues otro de 6.8, este fue el 19 en Argentina, que bueno, la noche en San Juan, que es el que se ha reportado. También tenemos otro de 5.15 en Guayaquil, y otro, tenemos el sismo de... Se han registrado 15.572 réplicas de sismo magnitud 7.4 ocurrido en Oaxaca el 23 de junio del 2020. También ahí tenemos imágenes del sismo de San Juan, Argentina, y en Italia se activa el volcán Etna. Vean nada más las imágenes, ¿no? Esto es lo que les estábamos comentando, ¿no? Y en Los Ríos y Guayas, un sismo de 5.5 hace una hora, ¿no? Se está registrando esto. Y bueno, vamos a ver qué nos dice RT Noticias, ¿no? Con respecto a la información internacional. Vamos a pasar a nuestras fuentes internacionales. Así es que, bueno, RT hoy nos informa. Francia exigirá pruebas de COVID-19 a los pasajeros europeos a partir del domingo. Argentina extiende la prohibición de despidos por 90 días y la doble indemnización para el resto del año. Colombia supera los 50.000 muertes por coronavirus tras confirmar 395 decesos en un día. Casa Blanca, Biden busca extender 5 años el tratado START 3 con Rusia. Cuarentena para todos los que lleguen a Estados Unidos. Biden pone en marcha su estrategia anti-COVID. Joe Biden dice que las muertes por COVID en Estados Unidos podrían superar los 500.000. Las 500.000 muertes en febrero. Los 500.000 casos. Y bueno, España suma más de 44.000 contagios de coronavirus y 404 fallecidos en las últimas 24 horas. Alberto Fernández recibe la vacuna Sputnik contra el coronavirus. Y se registra un sismo de magnitud 5.4 en Chipre y se siente en el Líbano. También un sismo de magnitud 7 en las costas de Filipinas. Vamos a ver el diario de Armenia. El Parlamento Europeo denunció el papel desestabilizador de Turquía en la guerra de Artsaj. Carolina Touloudman, dice, una de las integrantes del equipo que aportó al desarrollo de un nuevo test rápido por COVID. Y se lanzan las inscripciones para el Sarmanasán 2021, ¿no? También vamos a ver. Dice, Nicole Pashinyan defendió su decisión de entregar su sí. Dice, ¿ustedes consideran que era una ciudad armenia? Y bueno, el Fondo Armenia asignó $1,5 millones para prótesis y fondo armenio. Y bueno, pues también dirigentes de la FRA se reunieron con funcionarios de Artsaj
y colectividad de Armenia de Córdoba lanza un censo online. Esto es lo que nos dice. También doble discurso de Arcerí, lo que nos dice el diario Armenia. Y bueno, vamos a estar al pendientes. También ayer la República de Azerbaiyán Occidental, o cómo se construye una mentira que va a ser sostenida en el tiempo, ¿no? Soldados de Azerbaiyán asesinaron a un prisionero de guerra armenio y lo enterraron en Kardrut. Chipre renombró una calle llamada Talat Pasha. Y bueno, pues también Iván Abetishan, todavía busco las palabras para explicarle, dice a mi hijo de 9 años lo que sucedió y por qué, ¿no? Imagínense nada más. Y se conmemoró el aniversario número 14 del asesinato de Hrant Dink en Turquía. También la historia de Amparsun, el padre de Martín Karadangian, ¿no? Aquí vemos algunas historias de algunas personas de origen armenio. Vamos con China en Foco. Y bueno, pues tenemos nieto del fundador del Partido Comunista Chino, profetiza el fin del partido, así se despide China de Trump. También Trump da un último gran golpe a China, revelaciones impresionantes sobre el laboratorio de Wuhan. Vamos a escuchar un poquito, vamos a ver esto, ¿no? Que es algo importante también. Vemos algunas cuestiones en donde vamos a escuchar, vamos a bajar aquí un poquito para que vean ustedes esta situación que es importante, ¿no? Sobre el asunto de Trump junto con el Partido Comunista Chino, ¿no? Y bueno, la administración Trump dice que el Partido Comunista Chino comete un genocidio contra la minoría de Uigur. El gobierno de Estados Unidos da a China decenas de millones de dólares cada año. También dice un nuevo informe, dice que Trump redujo esa cantidad a la mitad, ¿no? Y el Instituto de Virología de Wuhan, según se informa, recibió apoyo de países occidentales. Y se trata del mismo laboratorio que podría estar estrechamente vinculado con el origen del virus del Partido Comunista Chino. También la nominada por Biden para el puesto de directora de lo que sería dice la directora de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, dice que la nueva administrativa ve a China como un competidor global en lugar de un adversario, ¿no? Eso es lo que nos dice hoy China en Foco. Vamos a ver, ahí les presento a mi queridísimo Julián Bertone. Vamos a ver también lo que nos dice RCTV Noticias, ¿no? Que también es un poquito lo que tenemos que ver. China rompe con Mike Pompeo y el ejército de Estados Unidos en un duro comunicado, ¿no? E inesperado mensaje de Siria a Estados Unidos que sorprende a los generales. También vemos que Donald Trump, Corea del Norte, saca una inesperada información. También el ejército norteamericano tiene problemas internos, ¿no? Este tipo de comentarios también, dice, son importantes porque nos va dando más o menos lo que sería un panorama de cómo está las relaciones o toda la crisis que está viviendo Estados Unidos, ¿no? En cuanto a su gente, a su milicia, ¿no? También dice, hay un comunicado del ejército chino también contra Estados Unidos hace 7 horas. Y también los problemas del ejército de México y Guatemala, ¿no? También hay problemas ahí.
Y bueno, dice, Rusia se prepara para algo terrible en Europa, ¿no? Lo más seguro es que allá, ya les había comentado. Y bueno, pues estos son los comunicados, ¿no? Las relaciones entre Israel también están tambaleándose con Estados Unidos, ¿no? Así es que ya les había pasado esta película, ¿no? Este documental, ¿no? Que es un poco ficticio, pero también tiene cosas reales. En donde, bueno, Israel desobedecería las órdenes de Estados Unidos, ¿no? Para no atacar a Irán, ¿no? Debido a que Irán está atacando a Israel, ¿no? Que eso es un poquito lo que se ha gestado realmente, ¿no? En agencias y lo que se ha venido comentando. Así es que bueno, pues esto es lo que tenemos en la información. Por lo pronto esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásesela muy muy bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Los veo mañana. Feliz jueves. Quédese en casa y pásesela bien. Y bueno, ahí vemos ahí la burla de Loret y de Broso, ¿no? Sobre el tema de Benito Bodoque hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que un beso y un abrazo. Los dejo con este video, ¿no? Que es lo que va a estar circulando y circula en redes sociales, ¿no? Ahí sorprendió este video en Yucatán, ¿no? Precisamente. Así es que les mando un beso, un abrazo y nos vemos el día de mañana. En Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.